Hola chicos, buenos días a todos y a todas. Hola, profe, buenos días. Buenos días, profe. Hola, hola. Bien, creo que vamos a comenzar. Tenemos más del 50%, tenemos 27 alumnos, así que, y estamos en la hora. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, Fernando, que tengan sus colegas? Hablen ahora o callen para siempre. ¿Alguien? Profe, hay un compañero en la sala de espera. A ver, está Dafne Joaquín Campos. Ahí los acabo de admitir. Ya, gracias. Bien. Profesor, quería saber, para la prueba entra hasta la materia de mañana, el Ah, claro. laboratorio. Sí, eso tenemos que hablar. Tengo entendido que la próxima semana es receso. ¿Ustedes se acogen al receso o no? Sí, profe, Tengo también. entendido que sí, profe. Ya. Entonces, a ver, vamos a organizarnos y lo siguiente. Hoy día tenemos esta clase de cátedra, mañana el laboratorio número 1, perdón, el 2, y no sé si el día viernes están en condiciones de avanzar un poco. Eso es a criterio de ustedes, ¿ah? No es ninguna obligación. Siempre y cuando decidan también, al igual que la semana pasada, hacer los dos grupos el día jueves, el laboratorio. Pero si no pueden, por supuesto, hacemos el laboratorio A el día jueves y el laboratorio B el día viernes. No hay problema en ese aspecto. Entonces, ustedes allí deciden y le hacen los comentarios a Fernando y toman una decisión. De tal forma que de vuelta, acá llegó Caterín, de vuelta estamos hablando, a ver si tengo acá tengo un calendario. Del 3 al 7 sería la semana de receso. De tal forma que del 10 al 14 tendríamos la posibilidad, no podemos, recuerden que por reglamentación la semana siguiente después del receso no se pueden hacer pruebas. ¿Eso es así, Fernando? Por lo menos yo lo tengo entendido así. Yo igual tengo entendido eso, profe. Creo que se puede hacer una prueba y creo que un miércoles, una cosa así. Ah, hay 3 días, creo, Sí, sí, bien. de gracia. Entonces, la posibilidad es que realicemos la prueba el día viernes 14 o simplemente a la semana siguiente entre el 17 y el 21 de mayo. Mira, vamos a salir bien patrióticos, 21 de mayo. Entonces, vean esa posibilidad, Fernando, si lo hacemos el 14, esta prueba, o la hacemos en la semana del 17 al 21, que sería el día miércoles 19. Ya, profe. Conversamos eso y le aviso. Perfecto. Bien. Otra cosa, también junto con los contenidos, les subí el primer seminario bibliográfico sobre angiogénesis. Entonces, me interesa que por lo menos lo lean. Allí hice unos comentarios con respecto a lo que es hoy día debería ser lo que es comprensión de lectura científica. Entonces yo creo que les conviene, a pesar de que ahí hay algunas preguntas de base, lo cual me interesa que ustedes lo lean. Entonces, de igual de forma, pueden leerlo en forma individual o en grupo para poder entenderlo, para hacerse un resumen. Entonces, eso, Brian llegó. Entonces, de esa forma pueden trabajar pedagógicamente ese apartado, ese seminario bibliográfico o ese paper como ustedes lo estimen conveniente. Eso es lo que yo les tengo que comentar desde mi punto de vista. No sé si ustedes tienen alguna inquietud, alguna pregunta.
Profe, creo que hay gente en la sala de espera. Qué extraño, porque tengo acá 29 y no tengo nadie en la sala de espera. A ver, a ver, a ver. Una compañera me dice que está esperando que uno la acepta. Plop. Está, acá está Javiera, está Pablo, está Constanza. Ya, disculpen chicos que no los había visto. Pablo, Pablo. Y está Javiera Núñez, que también ya la acepté. Bien. Ahí están ya adentro. Hola Javiera. Hola, Ah, ya. ahí Eh, sí. ya. Ahí sí, no hay problema. Sí, gracias. Ya, ok. ¿Hay alguien más que esté en la sala de esperas? ¿Tienen alguna información? Por lo menos acá no veo a nadie. Bien. Entonces, vamos a comenzar, si no hay ningún alcance, ningún comentario, vamos a comenzar con nuestra clase. La clase pasada, como ustedes recuerdan, comenzamos a ver los epitelios. Y la clasificación de los epitelios estaba en función al número de capas celulares y también en función de la forma celular que ellos tenían. También características, les comenté que había muy poca sustancia intercelular entre ellos. Yamet Alin, admitir. Ya, ahí llegó Alin. Entonces, habíamos avanzado, habíamos visto, ¿no es cierto?, que estos epitelios recubren superficies, tanto interna como externa, y habíamos descrito varios tipos de ellos, habíamos dado de ejemplo, incluso vimos unos esquemas donde se describía más o menos cómo serían las células, en fin. Y habíamos comenzado a ver ejemplos en distintos tejidos de estos epitelios. Entonces, acá me parece que quedamos acá, no estoy seguro, en viendo lo que es el epitelio estratificado cilíndrico ciliado. Entonces, como ejemplo, acá tenemos que está en el paladar nasal arriba y en el paladar blando, en la laringe y en el esófago fetal. Allí vamos a poder encontrar este tipo de epitelio, ¿ya? Luego tenemos el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, que corresponde principalmente a lo que es las vías respiratorias, la tráquea, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, allí vamos a encontrar este epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Y también en algunos otros, en el epéndimo, ¿no es cierto? También vamos a encontrar un epitelio cilíndrico simple ciliado, ¿ya? Esos son los ejemplos que les puedo comentar con respecto a este epitelio. Esos epitelios se dan generalmente en el área embriológica, profesor, ¿o no? El primero, claro, el estratificado cilíndrico ciliado, principalmente, como bien dice allí, en lo que es el esófago fetal, ¿ya? Y la verdad que si nosotros comenzamos a analizar los distintos tipos de epitelios durante el desarrollo embrionario, ellos pasan por distintas etapas de transición. Por ejemplo, el epitelio del esófago, en un momento, en una etapa temprana, es de tipo cúbico y después se transforma en estratificado. Pero estoy hablando de las primeras etapas del desarrollo embrionario, ¿ya? Cuando solamente es un conducto, cuando estamos viendo ese esófago como un intestino anterior, ¿de acuerdo? Entonces, eso hay que tenerlo claro. Y miren, esto sería súper interesante que pudiésemos, ¿no es cierto?, volver atrás a la embriología y ver aquellas diferencias y podríamos ir analizando el desarrollo del embrión en función de la maduración, de la diferenciación de estos epitelios para luego llegar a los epitelios definitivos. ¿Ah? Entonces, eso también sería interesante. Pero bueno, ya eso lo pasamos y ahora estamos, ¿no es cierto?, en lo que es histología.
Bien, eso es, no sé, parece que Christopher preguntó, o Sí. no. Ya, ¿Este epitelio entonces no se puede ver en personas adultas? ¿O sí, igual no, hay no, algunos no, casos? no, no, generalmente no, ¿ya? Generalmente no se ve. Ya, en serio, muchas gracias. Bien, y después lo que nos faltaba ver era el epitelio polimorfo de transición. Yo les comenté que estaba en la vejiga y en el ureter, ¿no es cierto? Recuerdan que este conducto que viene desde el riñón hasta la vejiga, y en la vejiga misma también vamos a encontrar este epitelio. Perdón. Y de acuerdo a las condiciones fisiológicas en las cuales se encuentre este conducto o este órgano que es la vejiga, ¿no es cierto? Nosotros vamos a observar un epitelio con células en la superficie globosas. Es un epitelio, ¿no es cierto?, bastante amplio si es que está relajado, pero si está contraído o la vejiga llena, ¿no es cierto? Por supuesto, esto se va a estirar, el epitelio se va a estirar, de tal forma que en la superficie vamos a encontrar células que tienden a ser planas, como también hay un adelgazamiento del mismo epitelio, ¿ya? Entonces, por eso que se llama polimorfo o de transición, porque sufre frente a las condiciones fisiológicas esas transformaciones, ¿ya? Bien. Bueno, acá tenemos el ejemplo, ¿no es cierto? Miren acá cómo el ureter, ¿no es cierto? Acá se hizo que estuviese extendido y miren la transformación de este ureter. En cambio, acá en la parte inferior tenemos el esquema de la vejiga relajada y acá también en forma real la histología del epitelio de la vejiga, ¿no es cierto? Ahí relajada también. Entonces, este es el esquema y esto es lo real. Bien, entonces acá tenemos ejemplos de este epitelio polimorfo o de transición, de cómo se comporta frente a las condiciones fisiológicas. Bien, y lo otro que en algún momento yo les comenté que habían especializaciones de membrana, ¿no es cierto? Y en su momento comenté lo que era la parte apical de esta célula. Hablamos de las microvellosidades o chapa estriada, hablamos de los cilios, ¿no es cierto? Pero también vamos a encontrar especializaciones de membrana en la célula, en la parte lateral. Entonces, ¿para qué? Para aumentar la cohesión entre célula y célula. Y es por esto que yo comento, y por supuesto lo que podemos observar en las muestras, es que el tejido conjuntivo entre las células, ¿no es cierto?, es bastante escaso. Y no solamente en las partes laterales, sino que también, como ven acá en el esquema, en la parte basal de la célula, también encontramos estas especializaciones de membrana. Y quizás eh, en su biología celular, tanto en el liceo como cuando hicieron el año pasado, ¿no es cierto? Puede que le hayan, creo que sí, ¿no? Le comentaron esto porque son, desde el punto de vista biológico, súper importante en lo que es la célula. Los gap junction, las bandas de cierre, los hemidesmosomas, los desmosomas, toda esta estructura que ustedes ven acá, ¿no es cierto? Tienen estas especializaciones de membrana en la parte lateral. Entonces, acá tenemos el esquema, ¿no es cierto? Luego vamos a ver una diapo donde está más claro. Y, pero también lo podemos ver a microscopía electrónica de transmisión. Miren acá, ¿no es cierto? Miren, ahí se ve claramente lo que yo en algún momento les comentaba, que la membrana celular se puede ver solamente a microscopía electrónica. Cuando nosotros hablamos de microscopía óptica, hablamos de límites celulares, ¿ya? Entonces, miren, acá está la bicapa lipídica, se ve bastante claro, y entonces allí están las uniones de membrana, las bandas de cierre, los desmosomas, en fin, ¿ya? Entonces, eso es también una especialización de membrana, pero desde el punto de vista lateral y basal de la célula. Bien. Entonces, comienzo con la especialización de membrana que está en la zona basal.
y al mismo tiempo hablo de lo que es la lámina basal de los epitelios. Yo les comentaba que esta lámina basal, ¿no es cierto?, es sumamente importante porque también permite la cohesión, el anclaje del epitelio al resto del tejido conjuntivo. La piel, ¿no es cierto?, nosotros fácilmente no, o sea, no la podemos sacar, sino que está unida, ¿no es cierto?, a estas fibras, a estas proteínas fibrilares, el tejido conjuntivo que está debajo, la dermis, ¿no es cierto? Entonces, y allí vamos a entender, ¿no es cierto?, y a conocer que hay varias proteínas que constituyen, ¿no es cierto?, esta lámina basal. La lámina densa, la lámina lúcida, proteínas fibrilares, como también estos tipos de, perdón, estos tipos de colágeno que hay debajo, ¿no es cierto?, de este epitelio, que permiten anclar a las células a través de estas estructuras, de estas especializaciones de membranas que ustedes ven acá, que son los hemidesmosomas. Solamente vamos a encontrar hemidesmosomas en la zona basal de los epitelios, ¿ya? Entonces, allí estos hemidesmosomas se unen a los distintos tipos de colágeno que tenemos, como ustedes ven acá en la figura. Hay colágeno tipo 4, 1, 3, que están uniendo a este epitelio. Entonces, acá hay que destacar que este colágeno no siempre permanece tenso. Entonces, nosotros vemos que a medida que avanzamos en nuestra edad, ¿no es cierto?, comienzan a aparecer las arrugas, las patas de gallo, y lamentablemente la gravedad hace su efecto y todo lo que está tenso después con el tiempo se cae. Entonces allí es donde comienza la publicidad, ¿no es cierto?, de las famosas cremas con colágeno que reafirman, en fin, en fin. Entonces, pero hay que entender, jóvenes, que esta molécula de colágeno es una molécula muy grande. Entonces, para que por la piel difunda, tiene que tener un proceso, ¿no es cierto?, en donde haya sido reducida y pueda difundir a través de la piel y poder ser efectiva, ¿cierto? Entonces, esas son las cosas que nosotros después a veces decimos, esta es una publicidad engañosa. Bien, eso es, jóvenes. No sé, ¿hay alguna pregunta? A veces uno habla demasiado y a veces hay preguntas por ahí. Por favor, háganlo. Profe, en el caso del ácido hialurónico, ¿cómo es el funcionamiento que tiene a nivel de la membrana basal? Es una macromolécula, ¿no es cierto?, y que contribuye, ¿no es cierto?, a dar tensión a las fibras que están allí, las fibras fibrilares, bien digo, las proteínas fibrilares, y es parte de la sustancia fundamental del tejido conjuntivo. Y recuerda que es importante este ácido hialurónico cuando en el desarrollo embrionario, porque está induciendo, ¿no es cierto?, como molécula a que algunos genes se activen. Entonces, la concentración mayor o menor del ácido hialurónico es importante durante el desarrollo embrionario, pero no solamente allí, sino que también continúa en nosotros, en los adultos, existiendo, por supuesto, en concentraciones más bajas y ayudando, ¿no es cierto?, a lo que es la tonicidad del tejido conjuntivo que está allí presente. Eso es. No sé quién preguntaba, Bárbara. Gracias, profe. No, paz. Paz, ya paz. ¿Algo más? Bien, entonces eso es los hemidesmosomas en la membrana basal. Bien, y acá tenemos lo que les comentaba allí para que lo tengan claro, las uniones estrechas. Esto seguramente lo deben haber escuchado en sus clases anteriores. ¿Ah? Es simplemente entonces para recordar lo que es las uniones estrechas. Miren, dense cuenta que están en la parte apical de la célula, acá. Después están los complejos de unión en la parte inferior, los desmosomas, ¿ah?, allí con mayor razón haciendo cohesión entre célula y célula. Después las uniones en hendiduras en la parte inferior, entre la zona
basal de la célula, pero no propiamente tal, porque recordemos que los hemidesmosomas están acá en la zona basal propiamente tal. Entonces, cada una de estas estructuras contribuye a la cohesión celular, como también al intercambio de moléculas. ¿Ah? Por ejemplo, las uniones en hendidura, como ustedes ven acá, hay proteínas integrales de membrana que atraviesan las dos membranas celulares, ¿no es cierto? Y eso permite que haya, ¿no es cierto?, cohesión, desplazamiento de moléculas. Si ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, todo eso, lo que es la fisiología de membrana, cuando estudiaron las proteínas integrales de membrana, ¿se acuerdan? Entonces significa que en el fondo son carrier, es decir, permiten, se abren frente a cierta molécula y pasan la sustancia entre célula y célula. ¿Ya? Entonces, esto es bastante importante en los epitelios, ¿ya? Y también no solamente acá en los epitelios. Por ejemplo, ayer comentaba con los chicos de Embrio, y que me parece que no lo vi con ustedes, pero bueno, la barrera hematotesticular. Entonces, allí hay uniones estrechas y complejos de unión para separar la zona basal de la zona aluminal. Bien. Entonces, esa es la función que cumplen, ¿no es cierto?, estas especializaciones de membranas laterales. ¿Qué dice acá? Intercelular, bueno, lo mismo, hendidura en el medio de superficie. Ya. Y con respecto a las especializaciones de superficie, tenemos los cilios y las microvellosidades. Las microvellosidades, ¿no es cierto?, la famosa chapa estriada, los cilios en el epitelio traqueal, en fin. Entonces, allí está la estructura de un cilio, ¿no es cierto?, que presenta 9 tripletas alrededor de proteínas fibrilares y 2 centrales. Entonces, esta condición permite que el cilio, ¿no es cierto?, pueda moverse, sea vibrátil en el epitelio traqueal, y un ejemplo muy característico de cilio en una célula es el flagelo del espermatozoide, ¿ya? Que tiene la misma estructura que ustedes ven acá, ¿no es cierto?, de los cilios que tenemos en la tráquea. Entonces, ese es otro ejemplo. Y después, no confundir lo que es cilio con microvellosidades, que es lo que tenemos acá. Las microvellosidades, ¿no es cierto?, son bastante diferentes a los cilios. Las proteínas no están organizadas como lo vemos anteriormente en estas 9 tripletas y 2 centrales, sino que, como ven acá, están formando una red. Entonces, allí las proteínas fibrilares, como es la actina, la fimbrina, ¿no es cierto?, están todas unidas y formando esa red en la parte interna de esta microvellosidad. Y luego, ¿no es cierto?, luego se unen a lo que es el citoplasma mediante esta otra red de fibras, como lo es la actina. También en algún momento les comenté que esta especialización de superficie de las células, en particular en lo que es el intestino delgado, ¿no es cierto?, es una especialización para aumentar la superficie de absorción. Entonces, de esa forma, este epitelio, ¿no es cierto?, cumple esas funciones de absorción. Acá tenemos microscopía electrónica de cilios, y en la parte inferior nuevamente el esquema de lo que son las tripletas más 2 centrales, y bueno, esta estructura ciliar, ¿no es cierto?, de esta proteína, a medida que alcanza la punta, como que va disminuyendo, se van haciendo más delgadas estas proteínas fibrilares, pero sí siguen existiendo y por eso cumple la función, ¿no es cierto?, vibrátil de este cilio. Bien. Entonces, eso es con respecto a las especializaciones de membrana en la zona superficial de estas células de los epitelios. Bueno, acá un esquema y una microscopía electrónica de lo que es las uniones en hendidura. Les hablaba, ¿no es cierto? Perdón.
En el fondo, estos conexones que ustedes ven acá, el concepto de conexión es porque une las dos células, pero son proteínas integrales de membrana, porque como ustedes ven, recuerden que estas proteínas atraviesan la membrana celular y como la otra también atraviesa, entonces se permiten una conexión entre sí y por eso se llaman conexones. Pero en el fondo, ¿no es cierto?, son canales que permiten el intercambio de sustancias, de iones, de algunas moléculas de vasopeso molecular, en fin. Entonces, acá vemos el esquema, esto es para que más o menos se entienda, y acá vemos la microscopía electrónica de este tipo de especialización lateral de membrana, que son las uniones en hendidura. Bien, eso era más o menos para explicar y que entendieran esa parte y recordar un poco, ¿no es cierto?, de lo que es la fisiología y la morfología de membrana. Entonces, acá nosotros usamos, ¿no es cierto?, todo el conocimiento que tenemos de nuestras asignaturas anteriores y vamos para poder entender cómo funcionan estos epitelios, cómo funcionan estas células que están unidas entre sí. Entonces, es nada más que es por eso. ¿Ya? Bien, y antes de pasar a las glándulas asociadas a los epitelios, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Están muy en silencio, jóvenes, y hagamos esto un poco interactivo. La Lisette no ha hablado casi nada durante este semestre, ¿ah? Ah, ya casi. No, es que, profe, estoy anotando, po. Ah, ya, ya, ya. No, está bien, Lisette, no hay problema. Sino que echo de menos tu voz. Bien. Dafne llegó. Adelante, Dafne. Bien. Entonces, jóvenes, vamos a ver los epitelios, perdón, las glándulas asociadas a los epitelios, ¿no es cierto? Y dentro de ello vamos a clasificar glándulas unicelulares y hemos hablado bastante ya de lo que es la célula caliciforme. Entonces acá la vamos a clasificar como una glándula unicelular y que está en el epitelio del intestino delgado, del intestino mejor, porque está hasta en el grueso y bastante en el grueso, y es una de las cosas, recuerden, más adelante cuando tengamos o veamos lo que es la vía digestiva, nosotros por el epitelio vamos a poder diferenciar entre intestino delgado e intestino grueso por la cantidad de células caliciformes que están allí presentes. Entonces, esa es una de las características que ustedes tienen que tener en cuenta para diferenciar. Por ejemplo, si yo les coloco una muestra de intestino, ustedes me podrán decir si corresponde a intestino grueso o a intestino delgado. Entonces, esa es una característica, ¿ya? Pero nos estamos adelantando un poco. Entonces, acá vemos el esquema de lo que es una célula caliciforme, en donde en la parte inferior, ¿no es cierto?, está la membrana basal, está el núcleo también de posición basal, al centro el Golgi, ya sabemos que es el Golgi el responsable de esta vesículas, ¿no es cierto?, que se van acumulando en la zona apical, y luego, ¿no es cierto?, es eliminada al exterior. Eso es la célula caliciforme. Y allí se ve la chapestría del intestino. En cambio acá, lo mismo, ¿no es cierto?, pero a microscopía electrónica, y vemos con bastante claridad que sí corresponde a una forma de cáliz, ¿ya? ¿No es cierto? Nosotros todos conocemos el cáliz. Cuando en algún momento hemos ido, ¿no es cierto?, a, bueno, alguna ceremonia. Entonces, acá tenemos la membrana basal, acá dice BM, ¿no es cierto? Esta es la membrana basal, acá está el núcleo, y está el Golgi, y ahí están las vesículas. Entonces, más en algún momento les comenté que esta secreción es una glucoproteína, es una proteína unida a un hidrato de carbono, y por eso también la podemos identificar histoquímicamente. Bien, entonces esto es una glándula unicelular
presente en el epitelio del intestino y también de la tráquea. ¿Vale? Eso. Acá, sí, célula caliciforme, glándula unicelular. Ya, estamos. ¿Qué pasó? Ay, algo hice mal. Ahí está. Bueno, pero también hay glándulas multicelulares. Y el concepto de multicelulares son muchas células, ¿no es cierto? O pluricelulares también. Y acá tenemos esquema de los distintos tipos de glándulas asociadas al epitelio que están allí presentes. Por ejemplo, primero está tubular simple. Acá tengo que, a pesar de que es un esquema, tengo que dejar en claro dos cosas, jóvenes. Y acá me ayuda el color de la glándula, del color de las células que conforman esta glándula, para explicar lo siguiente. Todo lo que corresponde a la glándula propiamente tal, está en verde. Miren, dense cuenta que en el esquema toda la parte glandular está en verde. En cambio, la parte que hace de conducto por donde sale el producto está de un color morado. Entonces, eso también es importante en el momento en el cual uno analiza una muestra, una glándula, ¿no es cierto? Y vemos que las células inferiores tienen cierta consistencia, cierta granulación en el citoplasma, y eso también nos ayuda a discernir qué tipo de glándula es. Y cuando en la parte superior, y si el conducto se puede ver con bastante claridad, nosotros inmediatamente nos damos cuenta que esa parte no corresponde a la glándula, ¿ya? Entonces, este esquema me permite explicar esa situación, que después, más adelante, les puede ser de mucha ayuda para identificar algún tipo de glándula, ¿ya? Entonces, bueno, sigamos. Acá está la tubular simple ramificada, ¿no es cierto? Miren, el conducto es único, pero la ramificación de los túbulos de la glándula, hay varios, 2, 3, ¿ya? Esta es la tubular simple enrollada. Bueno, acá está el nombre, así que no hay problema, y inmediatamente está el esquema para poder entenderlo. En cambio, esta es una acinar. Acá tengo que destacar que las células que conforman esta glándula en la parte inferior, nosotros como es un poco abultado, ¿no es cierto? Es como una pera, nosotros a ello le llamamos acinos. Y hay acinos mucosos y hay acinos serosos. Pero esa estructura permite, ¿no es cierto?, denominar como una glándula acinar. Entonces, al igual que la simple y ramificada, hay simple acinar ramificada. Y tubular compuesta, hay tubular acinar compuesta, ramificada, en fin. Entonces, todos estos tipos de glándulas están presentes en los epitelios, y miren allí, estos conductos también son amplios, y solamente la parte glandular está destinada a la parte acinar, es decir, a los extremos de la glándula. Bien, entonces eso es lo que nosotros podemos ver acá en los esquemas de lo que corresponde a estas glándulas multicelulares asociadas a los epitelios. Bien. También me interesa explicarles y que tengan claro lo que es los tipos de secreción glandular, ¿ya? Entonces, acá ustedes ven en los esquemas, hay 3 tipos de secreción glandular: la holocrina, la merocrina y la apocrina. Entonces, según el esquema que tenemos acá y lo que es la fisiología de estas glándulas, la glándula holocrina, ¿no es cierto?, corresponde en el fondo prácticamente a una destrucción de la célula, y restos celulares son eliminados a través del conducto. Pero no es que se destruya las células, jóvenes, sino que tienen que quedar células, ¿no es cierto? Porque como se ve acá, ¿no es cierto?, continuamente están en mitosis. Entonces,
siempre queda en la glándula una reserva de células para después conformar nuevamente esta glándula, ¿no es cierto? Y volver a cumplir sus funciones. Entonces, pero lo que sí, el concepto de glándula holocrina es que prácticamente restos celulares son eliminados a través del conducto y la célula más o menos se destruye y no tiene la consistencia típica de lo que es el ácido. En cambio, en el caso de la célula merocrina, ¿no es cierto? Acá recordemos que una función importante es lo que cumple el Golgi, ¿no es cierto?, en esta célula, y estas vesículas se acumulan en la zona apical y las vesículas después por exocitosis son eliminadas al medio y llegan, ¿no es cierto?, al conducto y son eliminadas al exterior. En el caso de la apocrina, como ven acá en el esquema, ¿no es cierto?, si bien es cierto, la secreción se acumula en la zona apical, pero restos celulares de esa célula, junto con la secreción, son eliminados al exterior, ¿no es cierto? Allí están y son eliminadas por el conducto. Entonces, esos son los tres tipos de secreción glandular que nosotros podemos observar en los distintos tejidos, en los distintos tipos de células que conforman estas glándulas. Profe, la Sí. tercera, la Apocrina secreción, sí, la apocrina, no la entendí, es como la combinación de las dos primeras. es más o menos la combinación de no tanto, mira, porque lo que pasa que acá en el fondo es eliminado una cantidad de célula, pero no toda completa, sino que es imaginemos cómo es la apoptosis, ¿no es cierto? Es un resto celular con la secreción interna del producto de la célula. Y eso es eliminado al exterior, ¿ya? Entonces, una parte de la célula, en particular la parte apical de la célula, es la que es eliminada con la secreción o el producto de esta célula. ¿Ya? Eso. No sé si, ¿quién preguntaba? Paz, Christopher, Lisette. Lisette. Es que igual me queda la duda porque tengo entendido que la exocitosis es como un pellizcamiento de la porción de la célula. Entonces eso me tiene igual un poco confundida. Disculpa, Lisette, no te escuché bien porque se escucha como reverberancia. Por favor, si me podrías repetir. Sí, no se preocupe. Es que el que diga que es un pellizcamiento de una porción de la célula Sí. me confunde porque ese concepto lo tengo asociado a exocitosis. Exocitosis. Ya, bien, Ujú. explico. La exocitosis es la vesícula, imaginemos, no sé si se ve, imaginemos que esta es la membrana celular, ¿ya? La membrana celular. La exocitosis viene desde abajo a la vesícula. Se une a la membrana celular y la membrana de esta vesícula se une a la membrana de la célula. Y de tal forma que el producto se vierte, se abre la vesícula, ¿no es cierto? Y el producto es eliminado al exterior. Pero la membrana de la vesícula sigue siendo parte de la membrana celular, sino que lo que se eliminó al medio es el producto que traía la vesícula. En cambio, lo que sucede acá es que la membrana celular de esta glándula, de esta célula, es eliminada junto con el producto glandular de esa célula. No sé si te queda más claro, Lisette. Sí, profe, sí. Eh, Se me había olvidado esa parte de que se une a la membrana y sale solamente el producto. Bien, Muchas bien. gracias. Ya. Llegó Sachari Moscoso. Adelante. Ya. Bien, entonces eso es Lisette, ¿ya? Bien. Sigamos entonces. Ahora vamos a explicar un poco dónde encontramos estas glándulas tubulares simples
y vemos que está en el intestino grueso, está revestido de células y células secretoras, ahí me equivoqué, que son las caliciformes. Otra cosa que vamos a aprender después también con respecto al intestino grueso y el intestino delgado son las glándulas. Las glándulas que están allí secretoras, las de Lieberkühn y de Brunner. Entonces, pero esa cosa mejor veámosla después. Solamente entendamos que en el intestino grueso están este tipo de glándulas tubulares simples. Y miren, acá está el esquema, ¿no es cierto? Y acá está lo real que nosotros podemos ver. Entonces, miren la cantidad de células caliciformes que están formando esta glándula Margarita, adelante, que está, ¿no es cierto?, formando esta glándula tubular simple. Lo mismo acá, pero es importante que nos vayamos un poco entendiendo y que se vayan ustedes acostumbrando a ver los cortes en distintas posiciones, en distintos tipos de corte, como veíamos al comienzo. Entonces, esto es en sentido longitudinal y esto es sentido transversal. Entonces, ahí vemos, ¿no es cierto?, mirado desde arriba, cómo estaría constituida esta glándula tubular simple. Pregunta, Sí. ¿cómo diferencio? Porque veo esa estructura longitudinal y parece mucho a una vellosidad intestinal. ¿Cómo diferencio esta glándula tubular de una Ah, vellosidad? ya, vale, bien. Cuando nosotros hablamos de vellosidad, me permiten regresar bien atrás para ver, no sé si tengo una de intestino delgado, me parece que sí. Acá está. Esta es una vellosidad del intestino delgado, ¿ya? Y curiosamente, en el intestino grueso, que es lo que estoy viendo ahora, estas vellosidades se reducen y se hacen más cortas y más pequeñas. Entonces, esta es otra característica que me permite a mí diferenciar entre intestino delgado e intestino grueso. Vale, ahora vamos a lo que estábamos viendo. Mira, acá prácticamente la vellosidad no es muy corta, prácticamente no lo hay. Simplemente hay una introducción del epitelio, ¿no es cierto?, para formar esta glándula tubular simple. Entonces, esta es una de las diferencias que nosotros tenemos que tener en cuenta para diferenciar intestino grueso de intestino delgado. Me estoy adelantando un poco, pero para explicar tu pregunta, entro en esta explicación. No sé si queda claro, no sé quién pregunta. Máximo parece que preguntaba. Sí, sí, muchas gracias, profe. Ya entendí. Vale, ok. Bien, continuemos. Bien, y acá hay otros ejemplos, ¿no es cierto?, de glándulas asociadas a los epitelios, la tubular contornea simple, la glándula sudoríparas, ¿no es cierto?, las sudoríparas, la parte inferior glándula y la superior conductora. Esto ya lo habíamos visto, lo expliqué en el esquema, acá también se ve en el esquema, ¿no es cierto? Después tenemos la tubular ramificada simple, en la zona del píloro, ¿no es cierto?, donde encontramos en el estómago, allí está presente estas glándulas, y la acinar simple. La acinar simple, ya les comenté que en la parte inferior es la parte glandular, y es como una pera. Entonces, allí esto está presente toda la parte glandular. Se ubica en la uretra peniana, y acá está el esquema, esta es la uretra peniana, ¿no es cierto? Acá están representada esta glándula acinar simple. Después está la acinar ramificada simple, corresponde a la glándula sebácea, con los varios acinos secretores, que es un producto locrino en un solo conducto, ¿cierto? Acá las células se van desprendiendo y se van yendo por este conducto, ¿no es cierto?, hacia
a la parte superior. Acá a veces, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esta? Hay un término, se me fue, cuando estas glándulas se tapan y se produce un furúnculo. Ahí está, me acordé. Ya. Ese famoso furúnculo, ¿no es cierto? Es porque se obstruyó ese conducto y comienza, ¿no es cierto?, esta secreción a aumentar en la parte de la dermis. Y allí es necesario, ¿no es cierto?, que se saje esa estructura y se limpie ese furúnculo. Después tenemos la tubular ramificada compuesta, corresponde a las glándulas de Brune en el duodeno, ¿no es cierto? Recuerden que ya comentamos esto dentro de las diferencias de los intestinos que vamos a ver después. Y las glándulas acinar compuesta es con el caso del páncreas, que derrama su producto a un conducto ramificado de diámetro creciente. Acá está el conducto. Allí está el conducto. Miren la diferencia en lo que... otra cosa importante, chicos, acá. Dense cuenta que los acinos son estas estructuras que ustedes ven acá, pero el conducto inmediatamente difiere de la estructura morfocitológica del acino. Entonces, estas son las estructuras que nosotros tenemos que estar dándonos cuenta cuando observamos una muestra. ¿Cuál es la diferencia celular? Y como ya sabemos que los conductos presentan epitelio de tipo cúbico simple, miren, inmediatamente nos damos cuenta que esta estructura que está acá redonda corresponde a un conducto, pero tampoco podríamos decir es un vaso sanguíneo. No, tampoco. No puede ser porque el vaso sanguíneo tiene un epitelio plano simple. Entonces, de esa forma, nosotros usando el conocimiento que hemos estado adquiriendo, ¿no es cierto?, vamos a tener que ir discerniendo de los distintos tipos de tejido para identificar las estructuras que estamos viendo en la muestra y el día de mañana, ¿no es cierto?, les sirva a ustedes para clasificar un tejido. Entonces, eso también es importante. Bien. Una glándula tubular acinar compuesta. Acá está mejor, más claro lo que es los acinos y el túbulo, las células tubulares. ¿Ya? Y acá voy a explicar un poco. Esta es una glándula tubular acinar compuesta o mixta también, ¿ya? Y no sé si en algún momento les comenté que los acinos, hay acinos serosos y mucosos. Y los acinos serosos frente a la hematocilina eosina se tiñen de un color más oscuro. En cambio, los acinos mucosos son transparentes. Y como esta glándula es una glándula mixta, la glándula salival maxilar, ¿no es cierto?, presenta los dos tipos de acino. Y miren la característica acá para poder identificar esta glándula submaxilar, la salival submaxilar. ¿Por qué? Porque la parte acinar serosa está en el acino hacia la parte más basal. Entonces, miren, la parte del acino mucoso, es decir, guíense por la parte oscura y por la parte blanca, está en la zona apical del acino. Entonces, miren, por ejemplo, voy a centrarme, si me siguen con la flecha, este es el acino completo, pero la parte serosa está en el fondo y la parte mucosa está en la zona apical. Entonces, miren, todos, ahora si nos damos cuenta, todos tienen esa misma posición y esa misma forma morfocitológica. Y acá tenemos el conducto. Si nosotros nos vamos al esquema, toda esta sería la parte glandular, y es lo que tenemos acá, la glándula mixta, y en la parte superior está el conducto.
¿Ya? No sé, espero que haya quedado claro lo que es una glándula mixta con la presencia de los acinos serosos y mucosos en en las salivales maxilares. Bueno, y otra, como dicen acá, la parte serosa secreta proteínas, en cambio la parte mucosa, electrolitos y iones, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia con respecto a la secreción de los acinos mucosos y serosos. Plop, y terminamos. Ya, ¿qué hora es? Podemos seguir, chicos, unos 15 minutos más con lo que es tejido conjuntivo, porque tengo entendido que la clase termina a las 11:30, ¿o no? Bien, Lisette. Entonces, nos damos unos 10 minutos para que ustedes también se tomen un café, alguna cosa, y comenzamos con la clase siguiente, o sea, con la otra parte de la clase. ¿Les parece? Sí, profe, de acuerdo. Vale, bien. Vamos entonces a un café.
Adelante. Sí. Hola. Estaba en clase. Aló. Bueno. Sí, dígame. Sí, ayer intenté entrar y parece que no funcionó, que no pude entrar a la reunión. Ya. Ya, ya, ok. Sí, sí, parece. Ujú. ¿Qué día es? ¿Qué día es? Sí, creo que también el receso, porque creo que en principio no había problema. Si haber algún inconveniente, que no hay problema, parece. Ya, bien, gracias. No, no hay problema. No te preocupes. Vale, ya, chao, chao. Sí, ajá, sí, 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 no, 2019, pero, sí, 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 la número de televisión de 175, hubo devolución de fondos, sí, algo hubo ahí, pero no me acuerdo la cantidad. Una devolución de fondos, sí, profesional, sí. Bueno, la Alejandra Pizarro. Ya, muchas gracias. Listo. Ya. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Profe. Ya, no sé qué pasó, pero acá esta cosa se pegó. Pero bueno, eh, voy a tratar. Varios se fueron, no sé, tengo 26 alumnos. No sé si necesitan entrar nuevamente. Bueno, me avisan. O si alguien sabe que esté esperando la entrada, me avisan también, por favor. Ya. ¿Podemos comenzar entonces, jóvenes? Sí, profesor. Ya. Bueno, continuando con lo que es los contenidos de esta asignatura, hemos pasado ya lo que es epitelios, que es glándulas asociadas a los epitelios, y con todos sus ejemplos. Y tenemos que hoy día comenzar a ver lo que es el tejido conjuntivo o conectivo, dependiendo, ¿no es cierto? Hoy día en los libros de histología solamente se habla de tejido conjuntivo, porque antiguamente hablaban también de conectivo, hacían una diferencia entre el solicitar para los
una diferencia entre los dos tipos de designación. Pero hoy día se ha visto que el conjuntivo, tanto que rellena órganos, como también el conectivo que une órganos, los componentes son los mismos, ¿ya? ¿Qué pasó ahora? A ver, a ver. Y esperemos un poco que este computador responda, que algo no sé. Pero vamos explicando entonces lo que corresponde al tejido conjuntivo. Como les decía, está formado, ¿no es cierto?, de células y también de fibras. Y vamos a comenzar explicando un poco las fibras que lo componen. Las fibras son las colágenas, las regulares y las elásticas. Antiguamente se mencionaba que las reticulares eran un tipo de fibra diferente, pero hoy día con la ayuda de la biología molecular se sabe que está loco esta cosa. Se sabe, ¿no es cierto?, que corresponde a las mismas fibras colágenas, pero en un estado anterior a llegar a ser realmente fibra colágena. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros, y van hoy día a encontrar en los libros, que solamente hay dos tipos de fibras en el tejido conjuntivo, que son las fibras colágenas y las fibras elásticas. Esto está muy loco. ¿Está dando la imagen detenida, jóvenes, o se ve bien? Yo veo todo pegado. Yo también veo todo pegado y como de lejos. Sí. No está completa. No, el computador me está dejando mal. A ver, vamos a tratar de arreglar esto, chicos. Pero sí me han escuchado, ¿no? Sí, se escucha bien. Acá está la cosa. PowerPoint no responde. Esperemos un poquitito, por favor, que se restablezca, a ver si se ordena esto. ¿Saben qué, chicos? Voy a salir completamente y voy a volver a entrar. ¿Les parece? Bien. Ya, profe. Ya, profe. Sí, profe.